pero díganme, ¿esta enfermedad arterial coronaria ya la hemos visto? ¿Ya la vimos? Sí, un poco, ya lo habíamos visto. Yo creo que aquí voy a partir. Son los grupos especiales ya. Okay. Bueno, espero poder terminar hoy hipertensión y vamos a seguir con lo que son los grupos especiales y viendo qué grupo de fármacos se sugiere en cada condición. ¿Sí? Recuerden que la enfermedad arterial coronaria, la cardiopatía isquémica, es una condición que está muy asociada con hipertensión. Este, 25-30% de los pacientes que tienen infarto están relacionados a hipertensión y pues bueno, dentro de los estilos, en los cambios en manejo en el estilo de vida, los cambios en el estilo de vida, también se agregan, además de esos cambios, los fármacos. El promedio, la presión arterial, obviamente, como lo hemos venido comentando, para los grupos, el objetivo es menos de 140/90, pero en este caso de que ya hay un daño a órgano blanco, el objetivo es un poco más estricto, menos de 130/80. En la comunidad general, ¿sí? Y menos de 140/80 en pacientes de más de 60 años que tienen alguna fragilidad en su condición, ¿sí? Los fármacos ideales para ellos, para estos pacientes que llegan a tener un infarto, pues son los IECAS o los ARAS. Acuérdense que los ARAS son el siguiente escalón en aquellos pacientes que no toleran los IECAS, que no los toleran porque quizás no logran controlar su presión o porque quizás tienen efectos secundarios como es la tos, el angioedema, ¿sí? Y entonces los IECAS y los ARAS nos ayudan a evitar la remodelación cardíaca que se da tanto por la hipertensión como por el infarto. ¿Sí? En el infarto vamos a ver después también que se da un remodelamiento donde esa zona que se infartó se adelgaza y se dilata. Y los IECAS y los ARAS también ayudan a reducir esa condición de dilatación. Reducen los ingresos por insuficiencia cardíaca y los eventos de fibrilación auricular, que son arritmias. Entonces, los IECAS o los ARAS y los beta bloqueadores, en este caso, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, los beta bloqueadores nos ayudan mucho en reducir la frecuencia cardíaca. Si un paciente tiene enfermedad arterial coronaria, pues lo que debemos hacer es que tenga frecuencias cardíacas bajas para reducir su consumo de oxígeno, y aquí los betabloqueadores son una muy buena opción, ¿sí? Pues tratamiento complementario con antiagregantes, con hipolipemiantes, y aquí un punto importante también, aunque es parte de la enfermedad arterial coronaria, de ese padecimiento, los hipolipemiantes, aquí es una dosis, habíamos comentado, una dosis alta, la que hay que dar, un tratamiento intensivo para lograr niveles de colesterol abajo de 55 el LDL, ¿sí? Y los antiagregantes plaquetarios, pues por ende también están más que indicados, no solo por hipertensión, realmente hipertensión no es una indicación para un antiagregante plaquetario, sino más bien por la enfermedad arterial coronaria. El siguiente grupo es hipertensión y un evento cerebrovascular, ¿sí? La hipertensión es el factor que más se asocia o que más deteriora los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, ¿sí? Es un factor muy importante. Igual que en
los grupos especiales, como en todo grupo especial, el objetivo de una presión arterial debe ser de menos de 130/80, pero en estos pacientes no hay que reducir mucho, o sea, hay que tratar de mantenerlos alrededor de 130/80 porque cifras muy bajas también podrían reducir la perfusión cerebral y deteriorar el estado cognitivo del paciente. Entonces, no es 140/90 como la población general, el objetivo es menos de 130/80, hay libros que dicen 135/85, pero no reducirlo más de esto también. Y al igual que en las otras condiciones, los pacientes que están en una edad avanzada con una condición de fragilidad, pues podemos tenerlos hasta en 140/80 o abajo de eso. Igual, los IECAS, la mayoría de los grupos se benefician de los IECAS y de los ARAS por la remodelación que pueden favorecer, reducir, perdón. Entonces, IECAS o ARAS son una primera elección, pero también los calcioantagonistas, que son vasodilatadores. Si el paciente tuvo un evento vascular cerebral por aterosclerosis, por rigidez vascular, ¿sí? Los calcioantagonistas son de primera elección en este caso. El tratamiento hipolipemiante, al igual que la enfermedad coronaria, es algo importante y el LDL se considera que debe estar abajo de 70 miligramos por decilitro y las antiagregantes plaquetarios se recomiendan en un evento isquémico principalmente, obviamente no en un hemorrágico, ¿sí? Me retrocedo un poquito. En esta de los pacientes con enfermedad arterial coronaria, los betabloqueadores nos ayudan a reducir la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si el paciente por alguna razón no puede tomar un betabloqueador, ya sea porque está con enfermedad arterial periférica o porque es asmático o porque tiene alguna restricción relativa, podemos combinarlos, podemos sustituirlos con calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como son verapamilo o diltiazem. Los beta bloqueadores se pueden sustituir por calcio antagonistas, que también son una buena opción al ser vasodilatadores y mejorar la perfusión coronaria. ¿Sí? Entonces, en cardiopatía isquémica, los que no son candidatos a beta bloqueador se pueden sustituir por calcio antagonistas no dihidropiridínicos. En este caso, en el evento cerebrovascular, bueno, los calcioantagonistas como antihipertensivos, idealmente se eligen los dihidropiridínicos y a menos que, acuérdense que el evento cerebrovascular es un equivalente de enfermedad coronaria. Entonces, si el paciente ya tiene enfermedad coronaria y tiene un evento vascular cerebral, pues lo que preferimos son los calcioantagonistas y los no dihidropiridínicos serían una muy buena opción. En la insuficiencia cardíaca, bueno, hipertensión e insuficiencia cardíaca muchas veces vienen de la mano. La insuficiencia cardíaca es la fase terminal del continuo cardiovascular, ¿sí? Pero no todas las personas con insuficiencia cardíaca son secundarias a hipertensión, ¿sí? Es un factor de riesgo muy alto y obviamente que una persona hipertensa que evoluciona a insuficiencia cardíaca, pues es el peor escenario que podemos tener porque la mortalidad significa que va a detonarse por arriba de lo esperado, ¿sí? El manejo, pues siempre los cambios en el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, en este caso el controlar el peso, la restricción de líquidos y de sodio es algo muy importante. Y igual que en los grupos anteriores, la presión debe ser en promedio menos de 130/80, pero no menos de 120/70. En este rango nos debemos de mantener, que es el rango para la mayoría de las condiciones, ¿sí? Los IECAS para la insuficiencia cardíaca sí son de primera elección IECAS o ARAS.
Sí, se ha visto, se ha demostrado, como se los he comentado, en base al continuo cardiovascular, en base a muchos estudios que se han realizado, se ha demostrado que los IECAS o los ARAS reducen el remodelamiento cardíaco, reducen los eventos de ingreso a hospital por insuficiencia cardíaca y reducen los eventos de hospitalización por fibrilación auricular. Entonces, IECAS o ARAS son de primera elección. En ocasiones, más que beta bloqueadores, lo que preferimos son los receptores los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que finalmente son diuréticos, ¿sí? Los beta bloqueadores, recuerden ustedes que en la fase aguda, al igual que los calcio antagonistas, no se deben de dar, ¿sí? Porque reducen el cronotropismo y el inotropismo de cierta manera. Entonces, los beta bloqueadores se prefieren para un tratamiento crónico, al igual que los calcio antagonistas, se pueden agregar, pero ya en un tratamiento crónico, ¿sí? En cambio, los diuréticos combinados con un ARA, con un IECA, pues son de mucho beneficio, sobre todo si el paciente tiene una disfunción sistólica, si tiene una FEBI baja. Los calcioantagonistas se utilizan de preferencia en la última fase cuando no se logra controlar la meta de presión arterial. Por lo que les comentaba, los calcioantagonistas, más que los betabloqueadores, reducen el inotropismo y entonces no son de primera elección, ¿sí? Y si se usan, deben ser los dihidropiridínicos, amlodipino, nifedipino, L-carnidipino, cualquiera de estos. No los no dihidropiridínicos, porque esos nos van a reducir también frecuencia cardíaca y nos reducen el inotropismo. Hay un nuevo fármaco que es un inhibidor de la angiotensina. Bueno, es un antagonista de los receptores de angiotensina, que es valsartán, asociado con un inhibidor de neprilicina, que es una sustancia que se libera a nivel renal y que es un vasoconstrictor. Entonces, al combinarse dos vasodilatadores, nos mejoran mucho las condiciones del paciente en insuficiencia cardíaca, pero solamente en aquellos con fracción de expulsión reducida, es decir, aquellos que tienen menos de 40% de fracción de expulsión, ¿sí? Estos ARNIs, así se les llama, receptores antagonistas de los receptores de neprilicina, es una muy buena opción para la insuficiencia cardíaca y tienen combinado un ARA que sirve como antihipertensivos. Entonces, en este caso, si al paciente lo vamos a tratar con un ARNI, debemos suspender los IECAS o los ARAs que tenga para poder dejar este solo fármaco, ¿sí? Bueno, en la enfermedad renal crónica, aquí es una condición muy importante porque es un círculo vicioso. Muchas veces la enfermedad renal crónico genera la hipertensión y en otras es secundaria esta, ¿sí? Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una hipertensión de difícil control, son pacientes que tenemos 4 antihipertensivos a dosis tope, no se logran controlar o son pacientes que ya están en diálisis o hemodiálisis y que ese proceso de deshidratarlos, hidratarlos, les genera mucho descontrol tensil, ¿no? Entonces, es complicado con ellos realmente llevarlo a cifras de menos 130, 80, pero pues siempre hay que hacer el intento, ¿sí? Mientras más baja sea la tasa de filtración glomerular, pues más es el riesgo de que el paciente curse con una hipertensión resistente. A veces cursan con una hipertensión enmascarada. Esto significa, una hipertensión enmascarada significa que aparentemente cuando checamos las cifras, la presión está bien, pero durante la noche o durante los episodios de los procedimientos de hemodiálisis o diálisis, la presión se puede disparar y no nos damos cuenta, ¿sí? Principalmente la elevación se da durante la noche. Acuérdense que los pacientes que están en diálisis peritoneal
la mayoría, la diálisis peritoneal crónica ambulatoria, la mayoría se dializa durante toda la noche y durante este proceso es en el cual se tiende a descontrolar más la presión. Y ya hemos dicho que los pacientes que tienen hipertensión nocturna son los que tienen peor pronóstico. Entonces, pues es muy deteriorante la condición de estos pacientes, el pronóstico es malo a corto plazo y el tratamiento es difícil. Sin embargo, pues les insisto, hay que intentar llevar a cifras 130-80, algunos manejan 140-80. Los IECA y ARA son de primera línea. Nada más que recuerden que dijimos que los IECA se pueden utilizar hasta el estadio 3. La enfermedad renal crónica en el estadio 3, hasta ahí se benefician de la nefroprotección de los IECAs. Después de la fase 3, en la fase 4 y la 5, del estadio 4 y 5, la verdad es que el riesgo de una hipercalemia nos reduce el beneficio de estos fármacos. Y los ARAs son tolerados durante toda la enfermedad, durante todos los estadios, porque no están asociados con hipercalemia y son una buena opción. ¿Sí? Se puede agregar un diurético. Aquí los diuréticos que utilizamos son los de ASA. Acuérdense que los pacientes con enfermedad renal crónica por sí solos están con hipercalemia por la misma enfermedad renal. Entonces, un diurético de ASA es útil si el paciente aún orina. Si no, no nos sirve de nada, ¿no? Si el paciente está en un estadio 1, 2, 3, máximo 4 y está orinando, utilizamos diuréticos de ASA combinados a los IECAs y realmente los calcioantagonistas, aunque no lo comenta aquí, los calcioantagonistas, sobre todo, por ejemplo, nifedipino, que podemos dar hasta 120 miligramos diarios y que es potente, también son utilizados con frecuencia en este tipo de pacientes. Hay que estar vigilando siempre la tasa de filtración glomerular para poder determinar el estadio y determinar si el tratamiento es correcto, la microalbuminuria y los electrolitos séricos, en especial el potasio, en este grupo de pacientes. En los diabéticos, bueno, lo ideal son los ARAs o los IECAs. Acuérdense que los IECAs son nefroprotectores, son cardioprotectores, algunos protegen retina. Entonces, son de primera elección IECAs o ARAs y estos se pueden combinar con calcio antagonistas o diuréticos. Calcio antagonistas por la vasodilatación que generan y la aterosclerosis que pueden tener estos pacientes, ¿sí? La rigidez vascular asociada a aterosclerosis y a arterioesclerosis. Entonces, hay combinaciones inclusive de estos tres, ARA con calcio antagonista, con diurético. Existe esa triple combinación que es muy útil en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen una hipertensión un grado 2 o 3. En los diabéticos, por el riesgo cardiovascular tan alto que tienen, aun cuando no tengan dislipidemia, deben estar utilizando una estatina, ¿sí? Y los objetivos del LDL debe ser de menos de 70, si es que ya tienen evidencia de daño de aterosclerosis, o menos de 100 miligramos por decilitro, si es que no hay complicaciones de daño a órgano blanco, ¿sí? Para la mayoría de la población buscamos un LDL menor de 100 miligramos. Y si ya hay cierta condición de daño, menos de 70, y si ya tiene un evento cardiovascular establecido, pues menos de 55. Entonces, vamos a ver, para una persona que tiene síndrome metabólico, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene obesidad, que tiene dislipidemia, los IECAs o ARAs más calcio antagonistas son lo sugerido, ¿no? No hay primeras elecciones. Sí es evidente que los IECAs y los ARAs son la prioridad en la mayoría de las condiciones, pero también las guías nos han marcado, eso es una condición nueva, nos han marcado que
el objetivo debe ser el control de los factores de riesgos y el control de la presión, sea el fármaco que sea, el objetivo debe ser ese, control de presión y control de factores de riesgos. Pero bueno, en síndrome metabólico, los IECAS o ARAS más calcio antagonistas son los preferidos. En la falla renal, en la enfermedad renal o la nefropatía, hasta estadio 3, los IECAS. Después del estadio 3, 4, 5, los ARAS son bien tolerados. Si no se logra controlar, los calcioantagonistas y los diuréticos son de ASA, son de mucha ayuda. Si el paciente tiene enfermedad coronaria como es angina, infarto, o muerte súbita, bueno, los IECAS o los ARAS, más un beta bloqueador son de primera línea, y si no tolera el paciente el beta bloqueador, podemos cambiarlo por un calcio antagonista que tiene efecto vasodilatador también. Esto les comentaba, también en los eventos vasculares cerebrales son de utilidad. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión baja, los IECAS o ARAS son una buena opción, asociados con un beta bloqueador o diurético por la disfunción sistólica. El reducir el volumen circulante es la prioridad. Entonces, un diurético un diurético tiacídico es una buena opción, o un diurético ahorrador de potasio, como es la espironolactona, es también una buena opción. Y la fibrilación auricular, que es una arritmia generada por la misma remodelación cardíaca, ya sea de la hipertensión o de la insuficiencia cardíaca, bueno, en ella igual IECAS o ARAS han demostrado reducir las hospitalizaciones por fibrilación auricular, y lo ideal es IECA o ARA, y para el control de la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular casi siempre lo asociamos con un beta bloqueador, y si está en falla cardíaca, podemos utilizar un antagonista de aldosterona que también ayuda en la remodelación cardíaca. Si tiene hipertrofia ventricular como daño a órgano blanco, pues obviamente los IECAS o los ARAS son de primera línea, y los calcioantagonistas. Vamos a ver que estos pacientes con hipertrofia ventricular izquierda hacen insuficiencia cardíaca también, pero con FEBI conservada. ¿Sí? En ellos la relajación del músculo cardíaco es muy importante, y por eso los calcioantagonistas son de primera elección. En los pacientes, por ejemplo, ancianos que tienen diferenciales amplias, que tienen de pronto 190, 60, que eso es por rigidez vascular o por algún grado de insuficiencia aórtica, en esos pacientes con hipertensión de predominio sistólico, lo ideal son diuréticos, tiacídicos o calcioantagonistas, ¿sí? Y bueno, no sé qué otra condición especial, alguna otra condición que ustedes sepan, que tengan duda antes de terminar con esto. Doctora, ¿existe alguna contraindicación que debamos de considerar para el uso de sacubitril/valsartán? La contraindicación más bien, la indicación para sacubitril o valsartán es que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca con FEBI menor del 40%, que tenga presiones arriba de 160, porque es un antihipertensivo. Si el paciente, porque inevitablemente viene combinado con valsartán, con 80 miligramos de valsartán. Entonces, si el paciente tiene hipotensión, no podemos indicarlo, ¿sí? Entonces, esas son dos condiciones muy importantes. Que el paciente sin antihipertensivo tenga cifras arriba de 160 y que tenga una FEBI reducida. Aún se está estudiando y parece que en algún momento se va a utilizar también para FEBI conservada, pero por el momento la indicación principal es FEBI reducida. Y que el paciente obviamente no esté con un IECA o con un ARA para no contraponer los efectos. Si el paciente viene con un antihipertensivo y le vamos a iniciar un ARNI, debemos retirarle 2 días antes el IECA o el ARA para poder iniciar con el ARNI.
No hay contraindicación si el paciente tiene enfermedad renal, no hay contraindicación si el si el paciente tiene enfermedad agregadas, no hay ninguna, es un medicamento muy noble. El único detalle es que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca pues tienden a presentar presiones bajas. Pero bueno, hay quienes sí se benefician y mucho de este fármaco. Sí, una pregunta más, doctora, disculpe. Normalmente, al menos a nosotros en módulos anteriores, se nos había sugerido que al paciente diabético no se le administraran beta bloqueadores Ajá, para no enmascarar los episodios de hipoglucemia. Pero yo ajá. me preguntaba, ¿se podría utilizar algún bloqueador de tercera generación si se tratara de un paciente diabético cuyos episodios hipertensivos se vieran altamente relacionados a estrés psicógeno o si tuvieran una hipertensión secundaria, digamos, a un feocromocitoma? Sí, los beta bloqueadores, en especial los de primera generación, y vaya que metoprolol es uno de ellos, a dosis altas, a dosis de más de 100 miligramos por día, se han visto relacionados con el hecho de que enmascaran los cuadros de hipoglucemia. Entonces, en los diabéticos sí preferimos los que son alfa-beta adrenérgicos, alfa-beta bloqueadores, perdón, para que no nos generen tantos efectos secundarios a nivel metabólico. Y estos tienen dosis mucho más bajas que la potencia de metoprolol, ¿no? Metoprolol es un fármaco que casi más utilizamos en cardiopatía isquémica, en angina, en infarto. Y para diabetes utilizamos nebivolol, carvedilol, atenolol, ¿sí? Y los utilizamos a dosis bajas. Igual en el paciente con enfermedad renal crónica, el efecto puede ser sumatorio y si nosotros por alguna condición dejamos un beta bloqueador porque ya tuvo un evento vascular cardíaco, pues lo dejamos a dosis bajas porque puede generar bloqueos. ¿Sí? Ese es el principal efecto también de los beta bloqueadores, los trastornos del ritmo hacia la bradicardia y el bloqueo que puedan generar. Entonces, en los diabéticos es eso, hay que tratar de utilizar dosis bajas de un beta bloqueador y siempre estar conscientes de que pueden generar cuadros de hipoglucemia si se utiliza principalmente metoprolol a dosis altas. Gracias, doctora. ¿Vale? Bueno, entonces, de hipertensión, la condición es que no solo es tratar la hipertensión, es estar conscientes de que hay factores de riesgo agregados que nos van a deteriorar la función cardiovascular sistémica y que debemos controlar tanto la presión como los factores de riesgo y ser estrictos en las cifras del paciente o tratar de que la mayoría reduzca a menos de 130, 80, si es posible, que tan bajo como el paciente lo tolere sin tener bajo gasto y vigilar, determinar el daño a órgano blanco que el paciente pueda tener en el momento del diagnóstico y durante la vigilancia de su condición. Porque estos pacientes van a presentar remodelamiento cardíaco que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca que va de la mano con la nefropatía hipertensiva y el daño renal. Y hay que evitar que lleguen a esas condiciones, ¿sí? Entonces, nada más voy a dejarles unas diapositivas más sobre lo que hay con SARS-CoV-2 ahora, sobre hipertensión, que es una condición muy alarmante al inicio, ¿sí? Cuando se determina que el virus ocupa del receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pues se echa a andar una gran cantidad de preguntas respecto a hipertensión y el tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Sabemos que el virus del SARS-CoV-2 es un virus RNA que puede cruzar, eh, que se introduce a la célula generando lesión y síntomas que van desde un resfriado común hasta cuadros muy severos y la muerte misma, ¿no? Que el nombre lo recibe por su forma y que ingresa al organismo
a través de mucosas de nariz y boca al inhalar estas partículas y que se une a las células utilizando este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La condición aquí es que es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Que es muy abundante en diferentes tejidos, principalmente pulmón, corazón, tracto digestivo y endotelio, y ahí de por qué sus efectos a estos niveles, ¿sí? Y que, bueno, una vez que ingresa a las células, pues empieza a replicar en forma importante, generando apoptosis celular, y echando a andar una serie de mecanismos inmunológicos para su defensa, ¿sí? Entonces, debido a que los órganos más importantes son pulmón, corazón, intestino y endotelio, pues obviamente a nivel pulmonar nos genera un cuadro de neumonía típica, a nivel cardíaco nos puede generar miocarditis, trombosis, eventos vasculares cardíacos, eventos isquémicos por trombosis, puede ser un paciente sano y nos puede generar un infarto, y a nivel intestinal, pues los cuadros de diarrea, principalmente, y a nivel vascular, la inflamación, la formación de trombos, que nos lleva, vaya, a un daño endotelial severo, ¿no? El hecho de que los pacientes hacen tromboembolias pulmonares y genera una muerte muy drástica, es parte de cómo ingresa el virus y cuáles son los órganos que afecta, ¿sí? Hay determinadas condiciones que nos favorecen la infección por COP2, ¿sí? Es evidente que en las poblaciones estudiadas, las personas mayores de 60 años son más vulnerables, los hombres más que las mujeres también, la obesidad, las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad pulmonar, estas personas con enfermedad crónica pues son más vulnerables. Personas con inmunocompromiso, de alguna forma, aunque se ha preguntado, ¿no? Porque el hecho de que quizás a los pacientes con VIH no los ataca tan agresivamente, pero bueno, el inmunocompromiso es algo importante. Mujeres embarazadas por esta misma condición del inmunocompromiso que puedan estar sufriendo, ¿sí? Pero no estamos exentos, hemos visto pacientes sanos que igual se infectan y fallecen por esta condición, ¿sí? Entonces, al inicio, el hecho de que el virus se tiene que unir al receptor de AC2 hizo que se generara una gran controversia por el hecho de que utilizamos antihipertensivos como es el antagonista de los IECAs, como son los IECAs y los ARAs, que actúan finalmente sobre la enzima convertidora de angiotensina, y se echó a andar esa teoría de que quizás el dar este tipo de fármacos iba a poner al paciente en más riesgo, ¿no? Eso fue lo inicial. Pacientes con IECAS o ARAS eran teóricamente pacientes con más riesgo de daño y entonces había que considerar el hecho de cambiar el tratamiento antihipertensivo. Pero poco a poco se ha ido definiendo esta situación. No son los ECAs, no son el tipo de enzima convertidora en angiotensina que se utiliza, que se bloquea con los IECAs. Es una ECA2, ¿sí? Que tiene un efecto opuesto. Los ECA2 tienen un efecto opuesto al ECA que se bloquea con los IECAs, ¿sí? El ECA convierte angiotensina en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces, al estar bloqueando nosotros esto, estamos favoreciendo la actividad
estamos favoreciendo una actividad vasodilatadora porque estamos evitando el efecto vasoconstrictor. Y sin embargo, el ECA2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina, que es vasodilatadora, ¿sí? Entonces, si nosotros de alguna manera con los IECAS favoreciéramos el incremento de los receptores CK2, pues estaríamos favoreciendo la vasodilatación, ¿sí? Porque con el SARS, al ser ocupado estos receptores por el SARS-CoV-2, pues se reduce este efecto de vasodilatación al no convertirse la angiotensina 2 en angiotensina, y por eso lleva a efectos secundarios a nivel pulmonar, ¿sí? Pero, entonces, a lo largo de este tiempo se ha definido que el manejo con los IECAS y los ARAS no se considera un tratamiento deteriorante para los pacientes con SARS-CoV-2. Se ha determinado que en la balanza, al ver qué es mejor, esta enfermedad ataca a pacientes con hipertensión, principalmente si están descontrolados. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión controlada, con un IECA o un ARA, y por condición de temor de lo que la gente piensa, decido cambiarle el antihipertensivo y eso condiciona un deterioro, entonces expongo a mi paciente que se enferme, ¿no? Entonces, actualmente las sociedades de cardiología han determinado que no hay indicación para cambiar el antihipertensivo y ECA-OADA por otro tipo de antihipertensivo, como puede ser un calcio antagonista, en un paciente que tenga factores de riesgo, sobre todo si el paciente está bien controlado, ¿sí? Los bloqueadores de los receptores de angiotensina incrementan la cantidad de angiotensina 2, que es un sustrato de la ECA, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos favoreciendo que haya un efecto vasodilatador y tratando de ayudar a que el efecto de los ECA2 sea benéfico y que no sea solo una puerta de entrada para el virus. ¿Sí? Entonces, no existe evidencia clara de que la hipertensión por sí sola esté asociada con un mayor riesgo de infección por COVID-19. Está asociada en pacientes mayores de edad que no están controlados y que tienen otras condiciones agregadas, ¿sí? Pacientes estables con COVID-19 o en riesgo de infección, el tratamiento de IECA o ARA debe continuarse, no hay indicación para sustituirse, porque eso nos condicionaría a un descontrol, ¿sí? No se respalda el uso de otro tipo de fármacos en pacientes con COVID, o sea, no hay indicación actual de tener que cambiar el tratamiento farmacológico siempre y cuando el paciente esté controlado, ¿sí? En pacientes que tienen COVID con síntomas graves, sepsis o inestabilidad hemodinámica, bueno, en estas condiciones muchos de ellos están inclusive en choque cardiogénico y entonces pues definitivamente se descontinúan los antihipertensivos por la situación de la hipotensión, ¿sí? No porque esté indicado retirar estos fármacos. Y bueno, se sigue investigando qué es lo que pasa, cuál es el efecto de los antihipertensivos y el efecto de los receptores de COVID, de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, al momento, México, recuerden que es un país en especial que tiene un bajo control de pacientes con hipertensión, y eso es lo que nos complica en muchas ocasiones. El problema es que no tenemos una cultura de prevención, que el paciente no se trata hasta que está realmente mal, y si la hipertensión, que es una forma crónica, no le preocupa, bueno,
llega el momento en el que esto puede generar un riesgo muy alto para infectarse y morir por tos, ¿sí? Los pacientes con hipertensión tienen peor pronósticos, sobre todo si son peor pronóstico cuando se contagian por COVID, sobre todo si están descontrolados, ¿sí? Mientras más descontrol tengan, más riesgos presentan. Estos pacientes tienen la coexistencia de otros factores de riesgo que incrementan el pronóstico, el peor pronóstico en pacientes con COVID. Si yo he tenido pacientes que son hipertensos, diabéticos y que han tenido un infarto, que les da COVID y la pasan muy estables, afortunadamente, pero eso creo yo que es gracias a que esos pacientes tienen control de sus enfermedades. Tienen muchos factores de riesgo, pero los tienen controlados y tienen una buena calidad de vida, y entonces eso reduce el mal pronóstico. Quiero pensar, en cambio, en los pacientes hombres obesos, con hipertensión descontrolada, obviamente el pronóstico, sobre todo cuando son obesos, el pronóstico es muy deteriorante, ¿sí? El grupo de mayor prevalencia de hipertensión es el grupo de mayor mortalidad en pacientes con COVID, ¿sí? Aquel que tiene presiones altas que no se controlan es el que le va a ir peor. No se les sugiere cambiar los fármacos IECAS o ARAS, y bueno, hemos tenido que recurrir a la telemedicina actualmente para tratar de reducir el riesgo, pero con el objetivo siempre de controlar la hipertensión. Afortunadamente, para el control de hipertensión, si ya conocemos al paciente, es más fácil darle indicaciones sobre las tomas de presión, sobre la posología del fármaco, sobre la valoración de estudios. No requiere tanto de un acercamiento con el paciente físicamente, ¿sí? Y bueno, eso es lo breve que tenía yo para COP2, que es lo más importante hasta el momento. Es una enfermedad que tiene muchas directrices, condiciones, pero pues que ustedes deben saber que para hipertensión no hay contraindicación en el tratamiento. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios que tengamos? No. ¿Nada, chicos? No, ninguno. No. Bueno, entonces, el día de mañana